Bienvenidos al objeto de aprendizaje, visión de las listas como referencias. En el presente objeto de aprendizaje tenemos los siguientes objetivos. En primer lugar, entender el concepto de lista como referencia, es decir, como una dirección de memoria. Tenemos como objetivo también el saber distinguir cuando estamos creando un nuevo objeto lista de cuando estamos creando una referencia a un objeto lista ya existente. Además veremos cómo podemos comparar las listas, bien elemento a elemento o bien comprobando si se trata del mismo objeto. De esta manera hemos establecido dos puntos principales dentro de este objeto de aprendizaje. El primero, que llamaremos las listas son referencias, y el segundo en el que trataremos los operadores de comparación entre listas. Bien, para comenzar, viendo cómo son las referencias en memoria, vamos a empezar con un caso muy sencillo. En este caso, simplemente estamos creando no ya una lista, sino tan solo una única variable entera, igual a -7. ¿Qué es lo que ocurre en memoria cuando ejecutamos una instrucción como esta? Lo que ocurre es que se busca un lugar en memoria que esté libre para poder guardar un valor, en este caso de tipo entero, y a partir de ese momento, en esta dirección de memoria, pues tenemos alojada precisamente la variable i, que en esta ocasión tiene el valor -7, pero como sabemos puede ir variando su valor a lo largo del flujo del programa. Si extrapolamos todo esto a listas, veremos que si creamos una lista, aquí tenemos una lista A con 1, 2, 3 y 4 elementos, cada uno de los elementos de tipo cadena, veremos que lo que ocurre es que lo que se guarda en A no son los elementos, sino que se guarda una referencia, es decir, una dirección de memoria, y se guarda precisamente la dirección de memoria del primero de los elementos de la lista, considerando además que todos los elementos de la lista se guardan consecutivamente en memoria. ¿En qué se traduce todo esto? Esto se traduce en que Python nos va a buscar un sitio, como aquí vemos, para poder alojar los 4 elementos de la lista. Y lo que va a hacer con A, que es la lista, va a ser ubicarla en otro sitio diferente, donde guardará la dirección, como podemos ver aquí, del primero de estos 4 elementos. Por lo tanto, en verdad, una lista lo que es una referencia, es decir, es una dirección de memoria. Bien, vamos a ver qué ocurrirá si nosotros, después de declarar A, después de definir A, cogemos y hacemos una instrucción como esta, b igual a A. En este caso puede parecer que estamos creando una nueva lista que es igual a A, pero no solamente es que es igual a A, sino que A y B van a apuntar al mismo sitio. Esto significa que no se crea una nueva lista, sino que simplemente, como podemos ver aquí, A y B van a poseer ambas la misma dirección de memoria, la dirección del primero de los elementos de la lista. Con esto hay que tener especial cuidado, ya que todo esto nos va a llevar a que si en un momento dado yo modifico un elemento de A o modifico un elemento de B, la otra lista se va a ver modificada, ya que apunta a la misma dirección de memoria. Vamos a ilustrar todo esto con un ejemplo. Imaginemos que intentamos ver qué va a mostrar el siguiente código. En este código lo único que hacemos es crear una lista, crear una segunda lista igualándola a esta primera lista A que hemos creado. A continuación modificamos un elemento de A y como podemos ver aquí, simplemente mostramos los elementos de A uno a uno y aquí mostramos los elementos de B uno a uno. En principio podría parecer que A debería tener como valores 7, 12 y 43. El 7 ya que el 20 es modificado, es cambiado a la primera posición por un 7, mientras que B no lo modificamos en todo el programa. Sin embargo, como podemos observar aquí, lo que muestra por pantalla este código es 7, 12 y 43 no solo para A, sino también para B. Y ello es debido a que cuando hemos modificado A en esta tercera instrucción, hemos modificado también B, ya que tanto A como B, lo podemos ver en la transparencia anterior, están apuntando al mismo sitio, ya que hemos creado B a partir de una igualdad, poniendo a la derecha del igual precisamente la lista A. Así pues, la modificación en A se ha trasladado también a B. Bien, frente a este código vemos que este nuevo programa es exactamente igual que el anterior con una única salvedad. Aquí la podemos observar. Aquí tenemos los 2 puntos entre corchetes y aquí no teníamos nada. Cuando nosotros utilizamos estos 2 puntos entre corchetes estamos utilizando el operador de corte, de manera que estamos generando una nueva sublista. Como no hay ningún valor ni delante ni detrás de los 2 puntos, esta nueva sublista es precisamente igual a toda la lista original, pero estamos generando una nueva sublista. Por lo tanto, cuando hacemos B igual a A, corchete, 2 puntos, corchete, es una nueva lista y ya no estamos haciendo como en el caso anterior, que es generar una nueva referencia a una misma dirección. Por ello, cuando aquí modificamos el primer elemento, tan solo estamos modificando el elemento 0 de A,
mientras que el elemento 0 de B, al estar en otra dirección de memoria, no se ve afectado. Tanto es así que cuando nosotros mostramos los elementos de A, efectivamente son 7, 12 y 43, como en el caso anterior, pero como podemos observar, al ver los elementos de B, el primero de los elementos de B sigue siendo 20, como cuando se creó B. Y este cambio de aquí no le ha afectado, ya que se trata de una nueva lista. Bien, una vez introducidas las listas como referencias, vamos a ver algunos operadores que nos van a permitir comparar listas entre sí. El primero de ellos es el operador is. Este operador, que lo vemos aquí, nos va a devolver true, nos va a devolver cierto, si dos listas son en verdad del mismo objeto. Ojo, no si son iguales, es decir, no si tienen el mismo número de elementos, si son iguales elemento a elemento, no. Lo que nos va a devolver cierto es cuando sean exactamente el mismo objeto. Vamos a ver esto con un ejemplo. Aquí creamos una nueva lista A con dos elementos, 1 y 2, una nueva lista B con dos elementos, 1 y 2, y una nueva lista C igual a A. Es decir, serán el mismo objeto. Si yo utilizo este operador is diciendo A is C, me devolverá cierto, ya que A y C, como hemos visto en las diapositivas anteriores, referencian al mismo objeto, nos devuelve cierto. Sin embargo, si intento ver si A is B, a pesar de que ambas listas son exactamente iguales, mismo número de elementos y los elementos 1 a 1 iguales, nos devolverá falso, ya que aunque son iguales, no son el mismo objeto. Bien, si lo que queremos saber si son las dos listas iguales en tanto en cuanto que tengan el mismo número de elementos y los elementos sean iguales 1 a 1, deberíamos de utilizar el operador de igualdad, el operador igual igual. Esto sí que nos devolverá igual si son iguales elemento a elemento, independientemente de que no se refieran al mismo objeto. Aquí lo podemos apreciar en varios ejemplos. En este caso de aquí, 1, 2, 3 es la primera lista, la segunda 1, 3, 4 nos devolverá falso si intentamos ver si son iguales. Obviamente, tanto el segundo como el tercer elemento son diferentes. En este segundo ejemplo de aquí, estas dos listas, aunque son listas diferentes, sí que tienen el mismo número de elementos y además el primer elemento es el 1 en la lista de la izquierda y en la derecha también, y el 2 en la lista de la izquierda y en la derecha también. Nos devuelve ver cierto, por tanto. En este tercer elemento vemos de aquí, en esta tercera sentencia, que la lista de la izquierda tiene dos elementos, como la de la derecha, pero aunque los elementos son 1 y 2 en ambos casos, no son iguales elemento a elemento, es decir, en la posición 0 aquí tenemos un 1 y aquí tenemos el 2. Por lo tanto, directamente ya nos devolvería falso el operador de igualdad. Como complemento a este operador de igualdad tenemos el operador de desigualdad, que sería signo de admiración igual, y actúa justo en sentido contrario al operador de igualdad. Aquí vemos un caso en el cual dos listas son diferentes, por tanto nos devolverá cierto si nos preguntamos si son diferentes. En este caso son iguales, nos devolverá falso si intentamos ver si son diferentes. Muy bien, vamos a resolver un pequeño ejercicio con estos operadores que hemos introducido. Podemos observar que simplemente estamos creando una lista A, 3 y 4, una lista B, 3 y 4, y una lista C a partir de A. Si intentamos ver si B is C, nos debería devolver cierto si ambas listas son el mismo objeto. Pero como vemos, C es igual a A, pero no a B, a pesar de que tengan los mismos elementos. Por lo tanto, esto nos devolvería falso. Sin embargo, si en vez de utilizar este operador utilizáramos el operador de igualdad, el igual igual, nos devolvería cierto, ya que C tiene como elementos 3 y 4, al igual que A, y B tiene como elementos 3 y 4. Obviamente, si intentamos ver si A is A, en este caso sí que referencian al mismo objeto las dos listas, ya que es la misma lista, nos devolvería cierto. Y si intentamos ver si B es 3 y 4, aunque vale 3 y 4, como ya hemos explicado anteriormente, nos devolverá falso, ya que no se trata del mismo objeto. Igual ocurre aquí. Aunque estamos componiendo aquí una nueva lista a partir de dos listas que parecen que son la misma, esto es una nueva lista por un lado y esto es otra nueva lista por otro lado. Por lo tanto, aunque el resultado sea igual, las listas generadas no son el mismo objeto, por lo tanto nos devolverá falso. Recordad por último también que los operadores clásicos de comparación también son aplicables a listas. Menor que, menor igual, mayor igual. Simplemente lo que va haciendo es comparando elemento a elemento de izquierda a derecha hasta que se cumpla o se deje cumplir la comparación. Aquí comparamos el 1 con el 2 directamente. Como ya se cumple que es menor este elemento, pues ya nos devuelve cierto. Aquí comparamos el primer elemento con el segundo, son iguales, por lo tanto tendrá que mirar más elementos para ver si es menor, ya que es menor estricto. El segundo elemento de la primera lista no existe, es vacío,
y siempre Python considerará que eso es menor que cualquier cosa. En este caso sí que tiene segundo elemento la segunda lista, por lo tanto este segundo elemento que no existe es menor que este, nos devolverá cierto. Aquí vemos en este tercer caso que 1 es igual a 1, 2 es menor que 3, por lo tanto ya podemos asegurar que es menor. En este caso pone menor igual, con menor también se cumpliría, por lo tanto nos devolverá cierto. Ilustremos con otro pequeño ejercicio también estos operadores. En este primer caso, si vemos si este es menor que este, comprobaremos el primer elemento, 3 y 3, es el mismo, tenemos que seguir mirando. 3 y 4, en este caso es menor, por lo tanto es cierto que es menor la primera lista. En este segundo caso, 4 es igual a 4, seguimos mirando ya que buscamos si es menor, 5 es igual a 5, pero 6 es mayor que vacío, que si no tenemos elemento. Por lo tanto, no se cumplirá que esta primera lista sea menor que esta segunda. En este tercer caso de aquí, estamos viendo si esta lista es mayor que esta. Aunque parezca que esta tiene unos elementos que tienen un valor mucho mayor, vemos que en el primer elemento ya la lista de la izquierda es mayor que la de la derecha. Por lo tanto, Python no seguiría mirando y ya podría asegurar que es cierto que esta lista es mayor que esta otra lista, mayor o igual en este caso. Si miramos si estas dos listas son iguales, a pesar de que tienen el mismo número de elementos y son los mismos valores, al no estar en las mismas posiciones, veremos que nos devolverá falso, ya que este 6, por ejemplo, no es igual a este 3. En este caso de aquí, volveríamos a comparar, como siempre, el primer elemento, el 1, con el primer elemento de este, el 0. No se cumple que es menor, por lo tanto, esto ya va a ser directamente falso. Si tenemos alguna expresión en alguno de los elementos de las listas, lo único que hace es evaluar las expresiones. Por lo tanto, en este último caso, lo que comparamos es 10, 20 y menos 2. Y por otro lado, estamos comparando 10, 20 y menos 2. Se trata de la misma lista, por lo tanto, si preguntamos si es distinto, nos dirá que falso. Bien, a modo de resumen, hemos visto que las listas al fin y al cabo no son más que referencias, más que direcciones de memoria, y además hemos visto cómo podemos comparar estas listas para saber si se referencian a un mismo objeto o para saber si una lista respecto a la otra son iguales, menores o mayores elemento a elemento. Y esto es todo. Gracias por su atención.